Bueno, vamos a continuar entonces con la clase de esta quincena y vamos a comenzar en este momento con lo que es el grado relativo y absoluto de un polinomio. Primero recordarles que un polinomio, ¿cierto? Es una expresión que consta de dos o más términos. Que cuando una expresión tiene tres términos también tiene un nombre particular que nosotros conocemos como trinomio, que es una forma más específica de hablar de ellos, pero un trinomio también es un polinomio. ¿Qué es el grado relativo de un polinomio? A diferencia del monomio, en el cual nosotros solamente nos fijábamos en una de las variables y el exponente que tenían asociados, para el grado relativo de un polinomio debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones en el polinomio la variable puede estar en varios términos. Entonces, el grado relativo de un polinomio respecto a una variable, que recuerden que aquí también sigue siendo respecto a una variable, lo tomamos respecto a una variable, es el mayor exponente que tiene dicha variable en el polinomio. ¿Qué significa esto? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Nosotros en este polinomio que tenemos aquí podemos observar que tenemos varias variables. Vamos a mirar cuáles son esas variables. Entonces tenemos la variable A, ¿sí? Tenemos también otra variable que es la variable B, y tenemos otra variable que es la variable C. Bueno, para nosotros poder decir cuál es el grado relativo de este polinomio respecto a alguna de las variables, lo que tenemos que hacer es mirar cuál es el exponente más grande que tiene esa variable dentro del polinomio. ¿Qué significa eso? Primero vamos a mirar, la variable A tiene en el primer término el exponente 5, ¿cierto? Y en el tercer término tiene el exponente 3. Vamos a mirar de estos dos exponentes cuál es el más grande. Y el valor que sea más grande, ese sería el grado relativo respecto a esa variable en el polinomio. Entonces tenemos el 5 y el 3. Pero el 5 es el valor más grande de esa variable dentro del polinomio. Entonces nosotros podemos decir que el grado relativo del polinomio o de este polinomio respecto a es, en este caso, el 5, ¿sí? Ahora, vamos a mirar cuál sería el grado relativo del polinomio respecto a la variable B. Si nosotros nos fijamos en la variable B, tenemos el exponente 2 en el segundo término y la variable B no vuelve a estar presente en ninguno de los otros términos. Por eso, entonces, nosotros podemos decir que el grado absoluto, voy a escribirlo de esta manera, del polinomio respecto a la variable B ¿cierto? En este caso, ¿cuál sería? En este caso sería el único exponente que tiene asociado, que es el 2. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a mirar cuál es el exponente respecto a la variable que hace falta, que es la C. Si nos damos cuenta, la C está presente en el segundo término, la variable C, y tiene el exponente 5, aquí tiene el exponente 4, y recordarles que aquí tendría también un valor para el exponente que sería el 1. Entonces, el grado absoluto en este caso, si miramos los tres exponentes, nos daríamos cuenta que el mayor exponente es el 5, entonces el grado absoluto del polinomio respecto a C es el número 5. Muchachos, este
pues digamos, como que este concepto va a ser importante también en la siguiente clase cuando nosotros miremos primero cómo ordenar un polinomio, ¿cierto? Porque tiene que ver también como con estos exponentes. Pero también ese orden que nosotros le vamos a dar nos va a servir mucho cuando ingresemos a hacer las operaciones de suma y de resta, que sería la primera operación que vamos a trabajar. Entonces, vamos a continuar porque en este caso vamos a mirar, después del grado relativo de un polinomio, vamos a mirar lo que es el grado absoluto. ¿Qué es el grado absoluto de un polinomio? El grado absoluto de un polinomio es el mayor de los grados de los términos. Este concepto es un poquito más complejo, pero si ustedes le ponen atención como a la explicación, van a darse cuenta fácilmente o lo van a entender fácilmente. ¿Qué es el grado absoluto de un polinomio? Entonces, primero, o más bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que mirar cada uno de los términos que conforman el polinomio. En este caso, en el ejemplo que nos muestran en la imagen, tenemos que este polinomio está conformado por 4 términos. Recuerden que los términos están separados o tienen que estar separados dentro de una expresión por los símbolos más y los símbolos menos. Entonces, en este primer caso, lo que vamos a hacer es coger cada uno de los términos y mirar cuál es el grado absoluto, pero de ese monomio o de ese término. Recuerden que para hacer eso tenemos que mirar los exponentes que lo conforman. Si nos damos cuenta en este primer término que es 11x a la 3y, los exponentes son el 3 y el 1. Si lo sumamos, aquí nos daría 4. Entonces vamos a dejar ese numerito primero ahí quieto. Vamos a ir al segundo término que es 7xy a la 2. El exponente de la x es el 1, ¿sí? Y el exponente de la y es el 2. Sumamos esos dos valores y nos da 3. Vamos a dejar esa expresión así. En el tercer término tenemos 5x. En la expresión 5x, el valor de x tiene un exponente que es el 1 y entonces solamente tenemos esa variable. Y en el último término, de forma muy especial, aparece una constante o un valor sin variables. Cuando nosotros no tenemos variables, el exponente asociado a ese término es 0, ¿cierto? Porque no existe ninguna variable a la cual le podamos asociar un exponente. ¿Quién sería el grado absoluto del polinomio? Vamos a mirar simplemente los resultados que nos dieron de cada uno de los términos, los que estoy en este momento encerrando en circulitos. Y vamos a mirar cuál es el valor más grande. En este caso el valor más grande es el 4. Por lo tanto, este polinomio es de grado, y en esta imagen se habían equivocado, este polinomio es de grado 4. ¿Por qué? Porque el término que tiene el mayor grado absoluto, ¿cierto? Es uno que tiene el valor 4. Entonces, para encontrar los grados, el grado absoluto de un polinomio, tenemos que hacerlo de esa manera. Vamos a mirar otro ejemplo y es el siguiente. Tenemos este polinomio, ¿sí? Este polinomio que además de ser un polinomio, tiene otro nombre muy particular que es trinomio. Tenemos 3 términos y tenemos 2 variables, la m y la n. Vamos a mirar cuál es el grado absoluto del primer término. El primer término, el grado absoluto, recuerden que es la suma de los exponentes de ese término. Entonces, la m tiene el exponente 1, la n tiene el exponente 2, por lo tanto, el grado absoluto de ese primer término es 3. ¿Sí? ¿Quién es el grado absoluto del segundo término? El segundo término, la m tiene un 1, la n tiene un 1, entonces serían 1 más 1. El grado absoluto del segundo término es 2. Y el grado absoluto del tercer término, que solamente tiene una variable asociada, es el número 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el grado absoluto ya no de cada término, sino del polinomio en forma completa? Sería el número más grande que nosotros tenemos entre los valores que hemos encontrado. En este caso, el valor más grande que nosotros tenemos aquí es el 3. Por lo tanto, el grado absoluto de este polinomio sería el 3. ¿Sí? Esto es lo que tenemos respecto a lo que es el grado absoluto de un polinomio. Les recuerdo, si de pronto no les queda claro al principio, vuelvan a ver el video o profundicen en otros espacios.
Ahora voy a pasar a explicarles uno de los problemas, o más bien de las actividades que ustedes tienen propuestas en el blog. Cuando nosotros hablamos de perímetros y de áreas, estamos hablando de unos conceptos que tienen que ver con figuras planas, ¿sí? Entonces, primero recordarles que una figura plana es una figura que está cerrada, y cuando nosotros vamos a encontrar valores asociados a ellos, tenemos que fijarnos muy bien si tenemos una fórmula que podemos resolver o si por el contrario tenemos que aplicar alguna estrategia diferente. Pero ustedes tienen un problema en el que les piden lo siguiente: que encuentren el perímetro, o más bien que escriban el perímetro de la figura que les están proponiendo. En el caso que ustedes tienen, no es la misma figura que yo estoy dando. Recordemos que el perímetro es la suma de los lados. Entonces, miremos que aquí tenemos una figura que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Tenemos que mirar cuáles son los valores asociados a cada uno de esos lados. Muchachos, esta m que está aquí es simplemente una variable. Esta m no está haciendo referencia a una medida, o sea, no son metros ni nada por el estilo. Entonces, si les estoy diciendo que el perímetro es la suma de todos los lados que conforman la figura, vamos a escribirlo. Podemos comenzar por cualquiera de los lados. Yo voy a comenzar por este valor que es la m. Entonces, yo podría decir que aquí el polinomio que lo expresa es la m, que cogí este, voy a pasar a este, voy a sumarlo con este valor. Entonces lo voy a sumar, recuerden que es una suma, pero como eso es un valor negativo, lo escribo dentro del paréntesis. Vea que lo estoy sumando. Sí, voy a pasar a este otro valor. Lo voy a sumar con 4m a la 2. Aquí no lo escribo en paréntesis porque no tiene signo negativo, pero si alguno lo hace no hay ningún problema. Y voy a pasar a este otro valor. Aquí también tengo una expresión que está escrita en forma negativa, entonces abro paréntesis y lo escribo. 13m a la 3, ¿sí? Y aquí paso al último término, que es 12m a la 4. Muchachos, miren, les había dicho entonces, aquí ya terminaríamos porque volveríamos pues al primer término. Les había dicho al principio pues de esta explicación que el perímetro, sí, el perímetro de un polinomio, que en este caso no nos están solicitando el área, pero yo les recomiendo que también intenten encontrar el área de esta figura que tienen aquí. Sí, es una tarea que es interesante para realizar, pero cuando nos están pidiendo el perímetro, que es la suma de todos los lados, nosotros podemos dejarla expresada de esta manera. Algunos ya me están preguntando, profe, pero entonces nosotros, ¿cómo resolvemos esas operaciones? Por ahora les pido que no se adelanten, pues se pueden adelantar viendo otros videos, pero de pronto más bien no se preocupen si todavía no entienden cómo se puede resolver esta operación. Esto lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos la suma y la resta. También nos están preguntando, listo, ya después de que encontramos cuál es la expresión o el polinomio que lo representan, me están pidiendo el grado. Normalmente cuando me están mencionando el grado de un polinomio, mire que aquí no me están diciendo si es relativo o absoluto. Cuando no me ponen si es relativo o absoluto, normalmente el que nos solicitan es el absoluto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el grado absoluto de este polinomio? Recuerden que tenemos que mirar cuáles son los exponentes de cada uno de los términos y después de eso escribir el valor más grande. ¿Cuál es la variable que está presente aquí? Si se dan cuenta, la única variable que está presente aquí es la m. Entonces vamos a mirar cuál es el mayor exponente. En el primer término que yo escribí, el exponente es el 1. En el segundo término no hay variable, entonces el exponente es 0. Voy a escribir esa partecita. ¿Listo? Entonces, en este caso, el exponente es 1, ¿cierto? En este caso, el exponente es 0. En este caso, aquí me había equivocado pues como escribiendo una cosa, es el 2. En este caso que es menos 13m a la 3, el exponente es el 3. Y en el último término, el exponente es el 4, ¿cierto? Si nos damos cuenta, entre todos estos valores, el mayor exponente es el grado, es el 4. Entonces, el grado absoluto de este polinomio es el valor 4, o es 4 más bien. El grado absoluto de este polinomio es 4. Bueno, muchachos, espero que los videos les sirvan para comprender las actividades que tienen que hacer
invitarlos a que profundicen, que ingresen a las páginas de Colombia Aprende, que se encuentran los temas un poco más amplios de lo que se los estoy proponiendo en el blog, y también que les quede sencillo desarrollar las actividades. Los invito también a las clases que estamos desarrollando semanalmente. Que tengan muy buen fin de semana y que estén muy animados en la casa para desarrollar las actividades.